Amada Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde en este día. Le doy la bienvenida a cada hermano, a cada joven, a cada niño que se conecta online en esta hora para, en un solo sentir, adorar al Señor y gozarnos con su preciosa palabra. Quiero que en esta mañana usted se despoje de toda preocupación, de toda angustia, de todo desánimo que haya podido venir a su vida. Vamos a hacerlo para concentrarnos adorando al Señor, para que en este momento podamos entregar todo lo que somos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Coloquemos en sus manos esa incomodidad, esa situación que quizás en esta madrugada le quitó el sueño o que ha venido molestándole, que ha venido trayendo tristeza a su corazón. Entreguémosela al Señor y descansemos en sus brazos. Él es nuestra respuesta. Él es nuestra solución. Padre, en esta mañana nos unimos como iglesia, como familia en Cristo para ir delante de tu presencia y adorarte, Señor. Vamos al trono de la gracia en esta hora para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Padre. En el nombre de Jesús nos dirigimos con reverencia, con temor y temblor, Señor, pero también con un corazón deseoso de exaltarte, amado Dios, de rendirte a ti toda la alabanza, toda la gloria, decirte que ocupas el primer lugar, que tú lo llenas todo, porque no hay otro como tú, no hay otro en grandeza, en misericordia, en bondad, en dones para su pueblo. No hay otro como tú, Señor, en derramar de su provisión aún sin merecerlo. Dios, tú eres el gran Rey, eres el Todopoderoso, eres nuestro Padre precioso, al que en esta hora exaltamos, damos gloria, rendimos honores, decimos que tú eres grande, grande y poderoso, fiel y misericordioso, fiel y verdadero tú eres, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Elevamos para ti nuestro corazón en esta hora. Queremos exaltarte con todo nuestro ser. Queremos entregar en tus manos toda opresión, toda carga, todo desánimo, todo miramiento, todo lo que el enemigo haya querido colocar para estorbar, Señor. No queremos que haya nada que interfiera, Señor, en el paso de esta alabanza, que llegue a tu trono, que te agrade, Señor, porque queremos hacer todo para ti, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Tú mereces todo nuestro corazón, mereces toda nuestra exaltación, nuestras palabras de amor. En esta hora, Señor, la dedicamos para ti. Este tiempo que estamos abriendo, Señor, que estamos entregando, es para ti, Señor, solamente para ti. Queremos que te agrade, Señor. Queremos que te agrade en gran manera, Dios. Lo hacemos de la mejor forma, Padre. Queremos entregar lo mejor de nuestras vidas. Hay excelencia, Señor, para presentarte este tiempo, Señor. Tomamos cordura, tomamos ahora mismo control de nuestras vidas para colocarlas ahí, Señor, en un solo sentir delante de tu presencia, adorarte con todo nuestro ser, Señor, escuchar tu palabra con toda la reverencia, Señor, que tu palabra merita, Dios. Dejar que tú nos hables, escuchar ese consejo divino y querer ponerlo en práctica, Señor. Dios, recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, Señor. Suplicamos que te glorifiques en medio de tu pueblo, Señor. Que al salir de esta reunión nuestros corazones rebosen, Señor, de esa presencia tuya, de ese deseo de caminar contigo, de ese deseo de cambiar y poner en práctica lo que tú nos enseñas, Dios. Te necesitamos, Rey, necesitamos de ti. Espíritu Santo, ven en esta mañana, susténtanos, muéstranos. Gobierna tú, Señor. Cambia donde tengas que cambiar, Señor. Convéncenos, Padre, de tu palabra, Rey, de tu palabra, Señor. Suplico por el corazón de los niños, el corazón de los jóvenes, de los adultos, de los amigos que en esta hora se conectan, Rey. Que podamos estar atentos y entender tu palabra y ponerla en nuestro corazón para atesorar cada día y dar fruto para vida eterna, Señor. Entregamos todo en tus manos en este día. Declaramos inoperante toda acción contraria, toda dolencia, aún más en esta hora, no tiene cabida. Ahora estamos aquí con todo nuestro ser dispuestos a escuchar la voz de Dios. Recibimos sanidad mientras se predica la palabra. Recibimos gozo, recibimos paz, libertad en el nombre de Jesús. Mientras escuchamos tu palabra, Señor, dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, que traiga ese cambio, que traiga esa manera diferente de pensar, Señor.
y así nuestro destino, nuestra identidad, nuestro propósito esté acorde con lo que tú has dicho para nosotros, precioso Rey. Te exaltamos, Rey. Los honores y las alabanzas te pertenecen. Los aplausos son para ti, amado Señor. Muchas gracias. Gracias, precioso Rey. Gracias, maravilloso Jesús. Amén y amén. Ahí con sus palmas, exalte el nombre del Señor. Es nuestro Dios.
Señor, que es la única razón de nuestra adoración. Así que continuemos exaltándole, diciéndole cuánto le amamos, cuánto nos deleitamos en su presencia, y juntos exaltemos y adoremos el nombre del Señor. Amén. Mañana. Es un deleite poder estar delante de la presencia del Señor y mucho más el poder compartir la palabra de Dios. Quisiera en esta mañana poder iniciar con una oración delante del Señor, pero aprovechemos estos segundos, de pronto estos minutos para orar. Me gustaría colocar la salud de nuestro pastor en las manos de nuestro Dios Todopoderoso y que creamos que el Señor siga orando en su salud. Dios está haciendo algo muy especial a través de toda esta situación. Creemos que Dios es soberano, que Dios está al control y que en medio de todas las situaciones la paz de Dios puede abundar en medio de cualquier situación difícil. Así que te voy a invitar para que oremos antes de iniciar, antes de compartir la palabra del Señor en esta mañana. Oremos al Señor por la palabra, pero también quiero invitarle a que oremos un minuto por la salud de nuestro pastor Carlos. Amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por el privilegio que tú nos das de compartir tu palabra, Señor, y de estar delante de ti, congregados en torno a tu verdad, a la verdad que es Cristo, en torno a la palabra y en torno también al Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad, que nos guía a toda verdad. Señor, en esta mañana, antes de iniciar, queremos
unirnos en oración con mis hermanos que están en casa también, colocando la salud de nuestro pastor Carlos, su esposa Esperanza y toda su familia, colocando, Señor, esta situación específica en tus manos, para que, oh Dios, te glorifiques, Señor, pidiéndote de manera reverente y pidiendo que tu misericordia y tu gracia le cubra, Señor, y lo siga haciendo como lo has hecho hasta ahora. Sabemos, Señor amado, que a los que amamos a Dios, Señor, todas las cosas, aun las cosas difíciles, obran para bien, y sabemos que tú tienes un propósito en medio de cada situación. Así que en esta mañana nuestro clamor de intercesión delante tuyo, Señor, es a favor de la salud de nuestro pastor, pidiendo esa pronta recuperación, Señor, que no haya nada que le impida, oh Dios, continuar, Señor, con el avance de la obra, seguir extendiendo la obra en este lugar, seguir predicando la palabra y que nada detenga ese propósito, Señor. Aunque el enemigo se quiera interponer, aunque el enemigo quiera traer cosas, Señor, a su vida, creemos que mayor, Señor, es el que está con nosotros. Creemos que mayor es el que está en él. Creemos que mayor es el que le ha llamado, Señor, a esta obra preciosa de la predicación de la palabra. Y creemos que sus ojos, Señor, sus ojos van a ver la gloria de Dios. Su vida verá la gloria de Dios. Señor, lo creemos en esta mañana. También oro por la palabra, por el privilegio que tú me das. Señor, no lo merezco estar, Señor, aquí, pero te place y quiero pedirte, Dios, reverentemente, que tú, Señor, uses mi boca para hablar tu palabra y para declarar tu verdad a cada persona que está en casa, Señor. Que en este estudio que estamos haciendo, Señor, del libro de Juan, nos lleves a conocer esa verdad tuya y a que te reveles a nosotros, Cristo, como ese Hijo de Dios, como ese gran yo soy, Señor, como ese alfa y omega, el principio y el fin. Que te reveles a nuestra vida, Señor, y esa verdad, Señor, nos liberte, esa verdad nos lleve a crecer y avanzar en ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, es una alegría poder estar nuevamente con ustedes y quiero que vayamos al libro de Juan precisamente. El pastor inició el domingo anterior con el estudio del libro de Juan y es hermoso poder sumergirnos en el estudio de la palabra y conocer a Dios a través de ella, conocer al Señor a través de su palabra, de cómo se muestra Él en su grandeza, en su poder, en su fidelidad, nos trae su palabra para que nosotros le conozcamos a Él. Así que vayamos al libro de Juan, capítulo 1. El domingo anterior quedamos en el versículo 18, si usted lo recuerda, estuvimos hablando del capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. Y de pronto, como para poder empalmar lo que habíamos hablado en el domingo anterior acerca del libro de Juan, es como el apóstol Juan, el escritor de este libro, muestra una faceta muy especial de la deidad de Jesús, el Hijo de Dios. Muestra a Jesús como el Hijo de Dios, muestra a Jesús como el Verbo. Si usted va al versículo 1, usted va a notar esa referencia o esa correlación con el libro de Génesis, ¿cierto? Donde dice el versículo 1, dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y usted se remonta al Génesis, va a hacer esa comparación de ese comienzo de todas las cosas, ¿cierto? Pero ahí ya estaba el Verbo, ahí ya estaba Cristo, ahí estaba Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, Juan nos da una mirada y una perspectiva muy interesante, porque dicen los estudiosos que el libro de Juan nos muestra en su contenido casi que un 70 o un 80% de lo que nos muestra en su libro, en el Evangelio según San Juan, es contenido que no encontramos en los otros evangelios. Entonces es una riqueza bíblica hermosa que nos da esa visión de ese Jesús que tal vez en los otros evangelios no se muestra. Y algo que me parece hermoso y quiero resaltarlo antes de entrar a los versículos que quiero estudiar, que quiero que estudiemos en esta mañana, algo que quiero resaltar estudiando este libro, ver cómo Juan
uno de los aspectos que resalta en Jesús es que Él estaba en el principio, pero que Él no ha pasado, que Él nunca dejará de ser, es decir, que Él es el principio, pero también es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Y me encuentro yo en Juan capítulo 1, lo leíamos ahorita, en el principio era el verbo y el verbo era, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si usted de pronto va al libro de Primera de Juan, usted va a encontrar en la palabra que el apóstol Juan es el escritor del libro de Juan, pero también de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y también usted lo va a encontrar como el autor del libro del Apocalipsis, de la revelación del Apocalipsis. Entonces usted va a notar algunos rasgos característicos en estos escritos o en estas escrituras que nos muestran a Cristo, relacionando en estos tres libros. Y usted va a encontrar, por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 1, va a encontrar también, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Quiere decir que Jesús estaba desde el principio. Jesús, como lo decía el pastor hace 8 días, muchos hablan de que Jesús fue un ser creado, que hacía parte de la creación. No, Jesús es el creador. Jesús fue esa palabra, ese logos, que fue lanzado y que fue hablado para crear por medio de él todas las cosas, nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis 1:8 también nos resalta, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Fíjese cómo Juan sigue resaltando a lo largo de estos textos, cómo Jesús es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Apocalipsis 1:11 también dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. E interesantemente, fíjense que las últimas palabras del libro de la revelación del Apocalipsis, las últimas palabras que dice este texto, Dios hablándole a Juan en la revelación del Apocalipsis, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, estoy leyendo Apocalipsis 1, versículos 17 y 18, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y el que estuvo muerto. Entonces fíjese cómo el Señor mostrándose a Juan y mostrándose a nosotros como el principio y el fin. Y a mí lo quiero resaltar a manera de introducción en esta mañana, porque es hermoso poder entender que Él está al tanto de todas las cosas. Él está en el control de todo lo que sucede en esta tierra. Creo que es inevitable poder hablar o dejar de hablar mejor de la situación que estamos viviendo y de tantas cosas que pueden suceder, tantas especulaciones que surgen a raíz de toda esta pandemia, todo este virus, y digamos que en la medida que va avanzando, la incertidumbre a veces quiere llenar el corazón del hombre, la duda o el temor quiere apoderarse del corazón del hombre. Pero hermoso es el Señor que hoy Él nos habla diciéndonos, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Y escuchaba a un pastor precisamente en una clase, decía, hablando de estos tiempos últimos que estamos viviendo y cómo la gente se afana y se preocupa más por las cosas secundarias que en sí por mirar a Cristo y esperar la venida de Cristo. Decía él que no, ¿cómo puede ser posible que el ser humano, o bueno, los cristianos, mejor hablando más de los creyentes, se afanen más por la manifestación del anticristo? Entonces, que todo esto es obra del anticristo y que el anticristo ya está y que el anticristo es Bill Gates o bueno, todas estas especulaciones que surgen y cómo la gente afanada por el anticristo y las manifestaciones y etcétera, etcétera, etcétera. Pero decía este pastor muy sabiamente, y se quedó mucho en mi corazón, decía, ¿cómo podemos esperar más al anticristo que al mismo Señor Jesús? ¿Cómo podemos nosotros estar más afanados por la manifestación del anticristo, que en ese momento usted y yo sabemos que no vamos a estar? La iglesia ya estará con el Señor, y nos afanamos más por eso que por poner nuestra mirada en Cristo?
Es decir, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo, gocémonos porque el día del Señor está cercano. Gocémonos porque el Señor viene pronto por su iglesia. Gocémonos porque el Señor viene por nosotros y a quien anhelamos ver es a nuestro Señor Jesús. Acuérdese, a quien anhelamos ver es al Alfa y al Omega, al principio y al fin. Amén. Así que goces en esta mañana y coloque esa confianza en el Señor. Vamos entonces al libro de Juan, Juan capítulo 1, y vamos a centrar nuestra mirada en esta mañana en los versículos 19 a los versículos 34. Versículo 19 al versículo 34 del Evangelio según San Juan. Váyalo buscando usted, por favor, allá donde está. Y vamos a centrar nuestra mirada en estos versículos 19 al 34. Entonces, estamos hablando de que Juan, el apóstol Juan, el escritor de este libro, el discípulo amado del Señor, quiere mostrarnos a Jesús desde una visión y desde una perspectiva diferente. Juan tiene esa mirada más cercana a Jesús, esa mirada más íntima y una revelación un poco diferente, de mucha profundidad, que nos lleva obviamente a enamorarnos más del Señor, porque es conocer a Dios, a Jesús de una manera diferente. Y aquí va a aparecer un protagonista también en la historia, pero un protagonista obviamente secundario, y es Juan el Bautista. Creo que también usted recuerda que el domingo anterior se habló en los versículos 14, versículos 15, donde menciona a Juan, pero no Juan el escritor del libro, sino Juan el Bautista, como esa persona que venía delante del Señor preparando el camino, como se profetizó en el Antiguo Testamento. Entonces Juan el Bautista aquí va a cobrar una relevancia importante, obviamente no más importante que el Señor Jesús, pero ese papel determinará alguna verdad que va a mostrar al Señor Jesús, que va a mostrar la persona de Jesús y a Jesús, a Cristo, como el Hijo de Dios y algunos otros aspectos importantes de Jesús. Así que miremos, vamos juntos al versículo 19. Versículo 19 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Dice, este es el testimonio de Juan. Vamos a leerlo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Versículo 20. Confesó, es decir, ahí le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Versículo 20. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Le preguntaron y él respondió un rotundo no. Fíjese cómo entra a la escena Juan el Bautista, un hombre también escogido por el Señor y que Dios le da una relevancia y una importancia en este momento de la historia del pueblo de Israel, en esta historia del pueblo de Dios, cómo Juan el Bautista viene a preparar el camino. Dice allí en el libro de Malaquías, el profeta Malaquías lo profetizó. El capítulo 4 de Malaquías, versículo 5, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Entonces, había una expectativa en los judíos había una expectativa, aquellos conocedores de la ley, aquellos estudiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, habían una duda o una incertidumbre de cuando se presentaban estas situaciones, si eran o no el Mesías, si era el Cristo que ellos estaban esperando. Y cuando ven que Juan el Bautista aparece en la historia, empiezan los interrogantes. Y son estos escribas y estos sacerdotes de la época los que se acercan a Juan a preguntarle si él es el Cristo, el que estaban esperando, si él era el que se había prometido. Y Juan, de una manera, digo yo, tan tajante, pero también de una manera humilde, poder dar a conocer su mirada, digamos, los sacerdotes y los religiosos de la época,
querían poner su mirada en él, pero su respuesta hace que la visión se quite de su persona y se ponga en Cristo. Y ahorita vamos a ver cómo siguen los interrogantes y siguen las preguntas, pero Juan el Bautista, seguro de su misión, seguro de su propósito por el cual Dios lo había llamado o le había delegado esa tarea, él no quitó su mirada a esa misión, sino sabía que su propósito era preparar el camino. Entonces, miran los religiosos a Juan el Bautista como uno del que encajaba dentro del perfil del profeta Elías. Si usted de pronto va y lee allá en el 2 de Reyes capítulo 1, versículo 8, usted va a encontrar que tal vez su forma de vestir, su forma de alimentarse, su forma de la predicación, porque la forma del mensaje que llevaba Elías era similar al que traía Juan el Bautista, un mensaje fuerte, un mensaje de arrepentimiento. Dice que la forma de vestirse, Juan el Bautista, dice la palabra del Señor, que él estuvo los primeros años de su vida en el desierto, y que allí fue donde recibió ese llamado de Dios, y comienza su ministerio muy contemporáneo al Señor Jesús. Sobre los 28, 30 años comienza su ministerio. Pero viene de ese contexto del desierto, de la rudeza, de comer, dice que comía miel y langostas y miel silvestre, y que su vestimenta era una vestimenta rústica. Entonces cumplía con ciertas características del profeta Elías. Entonces, cuando ven a Juan el Bautista que está predicando el evangelio del arrepentimiento, cuando ven que Juan el Bautista está hablando del reino de los cielos y hablándole a la gente acerca de que tiene que arrepentirse, de que tiene que volver su corazón a Dios, claro, las personas empiezan a volver su corazón a Dios. Él empieza a bautizar, dice la palabra del Señor, y eso genera mucha controversia. Por eso la inquietud de los sacerdotes, por eso la inquietud de los religiosos de ver a Juan el Bautista, que estaba como encajando dentro de ese perfil del profeta Elías. Por eso cuando van a buscarlo dicen, bueno, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? Y él rotundamente dice no. Entonces, interesante poder nosotros conocer la palabra al detalle y analizarla cada vez que la leamos. Yo les invito para que cada día que usted pueda meditar en la palabra, no pase los versículos, sino vaya un poco más al fondo y analice lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, en este momento de la historia, Juan el Bautista está recibiendo esa murmuración o esa confrontación más bien por medio de los sacerdotes, juzgándole lo que él estaba haciendo, pero él tenía la claridad de lo que estaba haciendo, de su propósito. Y es hermoso cómo Juan, predicando el evangelio del arrepentimiento, y viendo que, digamos que su ministerio, el ministerio que estaba desarrollando de parte de Dios, estaba tomando fuerza, porque dice que hay un pasaje que no lo tengo acá, donde dice que él cuando salía a predicar venían de las aldeas, cuando salía a bautizar venían de las aldeas a que él los bautizara, a escuchar el mensaje del arrepentimiento, al mensaje de salvación que traía Juan el Bautista. Entonces, fijémonos cómo esto va a generar una controversia en los religiosos de la época, y va a generar una inestabilidad, porque obviamente los religiosos manejaban y manipulaban, ¿cierto?, la sociedad, y manipulaban a los judíos a su manera, obviamente, de manera errónea. Y claro, cuando viene alguien y para ellos tal vez generaba una competencia, entonces eso no se empieza a ver muy bien. Pero cuando se acercan a Juan el Bautista a hacerle estos interrogantes, Juan el Bautista es claro diciendo, no soy yo, no se trata de mí, no soy yo. Y cuando él habla acerca de ese no soy, es hermoso e importante que usted pueda entender cómo esa respuesta identifica que hay una respuesta diferente. Es decir, al decir el no soy, está dando a entender que hay uno que sí es. Cuando él está diciendo no soy, está diciendo que hay uno que sí es el verdadero, que es el prometido, el Mesías.
Y creo que cuando hablamos hace 8 días, el pastor lo hablaba acerca de ese verbo que también traduce o significa también ese yo soy, ese gran yo soy, que dice la palabra en el Antiguo Testamento también. Esa era la respuesta que Juan, de una manera, Juan el Bautista quería dar a entender, una respuesta muy clara para ellos. No pongan la mirada en mí, no soy yo, es Cristo, pero no es el que ustedes están viendo acá. Entonces es hermoso como poder ver esa respuesta de parte de Juan. Y cuando miramos esa respuesta también de Juan, me llama la atención el hecho de que la actitud de Juan fue la actitud de Juan el Bautista, fue la actitud que todo siervo debería tener, la actitud que todos nosotros deberíamos tener. Y creo que cuando le preguntan a Juan, nos lleva a nosotros como a pensar, si hubiéramos nosotros estado en ese lugar, tal vez nuestra respuesta hubiera sido diferente. Tal vez, no sé, si nos hubiéramos dejado llenar de orgullo, si nos hubiéramos dejado llenar de avaricia por la fama, tal vez, de vanagloria, porque el ministerio estaba creciendo, estaba avanzando. Pero Juan el Bautista hace que sus ojos, los ojos de los religiosos, no estén puestos sobre él, sino estén puestos en el Maestro, estén puestos en Jesús. Si usted lee Lucas capítulo 8, versículo 5, tiene que ver mucho con esto, es la parábola del sembrador, usted la ha leído muchas veces, y es hermoso cómo Jesús explica versículos más adelante esa parábola. Y cuando explica la parábola del sembrador, que está en los versículos del 11 al 15, Lucas 8, del 11 al 15 está la explicación, empieza a explicar que la semilla significa, que el terreno significa, pero me llama la atención que no explica acerca del sembrador. No explica, no da relevancia a Jesús cuando explica la parábola, no habla acerca del sembrador. Y no porque el sembrador no sea importante, ¿cierto? Porque creo que para nosotros es claro que esos sembradores que llevamos la palabra somos usted y yo, que nos disponemos en las manos de Dios para predicar la verdad. Pero cuando el Señor habla y da la explicación, no por decir que no es importante, pero da a entender que la importancia está centrada en ¿qué? En la semilla, en el mensaje, en la palabra. Y creo que Juan el Bautista lo tenía claro. Juan el Bautista tenía claro que en su boca estaba el predicar la verdad y el mensaje de arrepentimiento y declararle a las personas, a los judíos en esa época, que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos había llegado. Es decir, que lo importante en ese momento no era él como persona, no era su llamado de parte de Dios, no era la posición que en ese momento pudiera tomar. No, lo importante en ese momento era el mensaje que él estaba llevando. Y eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante era el mensaje que Dios había puesto en su corazón para llevarlo, esa misión. Él no perdió nunca de vista su misión. Él nunca perdió de vista lo que Dios había colocado en su corazón que debía hacer. Por eso fue fácil, una respuesta sencilla. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? No. No hay nada más que decir. No hay palabras que añadir. Simplemente, aquí no importa quién soy yo. Aquí lo que importa es el mensaje que vengo a traer. Amén. Hermosa la palabra. Vamos leyendo versículo 22, avanzando ahí en Juan. No pierda el pasaje. En el versículo 22, usted va a leer conmigo. Versículo 20. ¿Dónde quedamos? Versículo 21. Y preguntaron, ahí sigue la interrogación, ¿cierto? Sigue como el interrogatorio a Juan el Bautista. Y si le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no soy. Versículo 22. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Fíjese esa pregunta que le están haciendo. Creo que es un bombardeo y es una manera de pronto de buscar el lado débil de Juan el Bautista, ¿cierto? Ya le han preguntado, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? Y él rotundamente dice no. Ahora le hacen una pregunta que lo que a veces miramos en los exámenes, cuando nos hacen un examen, una pregunta cerrada, una pregunta abierta. Las primeras fueron preguntas cerradas, decir sí o decir no. Ahora es una pregunta abierta. Y creo que
cuando hay una pregunta abierta, se corre ese riesgo, ¿no? De que esa pregunta, de que esa respuesta da para mucho, de que esa respuesta puede hablar mucho de sí. En este caso, le dicen, entonces, ¿qué dices de ti mismo? Es hermoso esa interpretación que nos dice la palabra de la posición que tenía Juan el Bautista y cómo de su respuesta dependía esa continuidad en su ministerio, o dependía el avance, porque era tomar para sí el protagonismo o seguir dejando que él simplemente fuera un siervo en la obra de Dios, en la obra del Mesías, simplemente alguien que venía adelante, ¿cierto? Entonces, esa pregunta abierta es una pregunta peligrosa, una pregunta que nos llevaría a nosotros a pensar qué hubiéramos respondido nosotros en ese caso. O en este tiempo, de pronto, que pensamos que, bueno, en ese momento que hubiéramos respondido, no. Si nos preguntáramos en este momento, nosotros como hijos de Dios, nosotros que llevamos la obra, si se nos preguntara en un momento determinado, ¿en quién pondríamos nuestra respuesta? ¿En Dios como el autor y el consumador de nuestra fe? ¿En Él como el que nos llamó a la obra, a llevar la palabra, a extender el mensaje, la obra del Evangelio? ¿O más bien ponemos nuestra mirada en nosotros, ¿cierto? En este tiempo es fácil poner la mirada en el hombre. En este tiempo es fácil aún a veces creer que hablamos en nombre del Señor, pero la mirada está puesta y colocamos al hombre en el centro. Dice el pastor Miguel Núñez, una frase muy especial en uno de sus libros, dice, hay una crisis tal en el liderazgo cristiano, hablando de esto, hay una crisis tal en el liderazgo cristiano que se busca la mayor exaltación propia de los dones y talentos del hombre, con el fin de expandir su propio reino o la institución para la cual trabaja. Es decir, en este tiempo estamos sufriendo esa crisis al interior del liderazgo cristiano. Esa crisis al punto de que el líder, de que el siervo, de que el predicador, de que el pastor es el que está tomando hoy el lugar que le pertenece al Señor. Está tomando hoy el lugar que le pertenece al mensaje, es decir, a la verdad, es decir, al verbo de vida. Entonces, en este tiempo donde se hace más urgente predicar la palabra, donde se hace más urgente predicar la verdad, hoy es más protagonista el hombre. Hoy es más protagonista el evento que se haga en torno al hombre. Hoy protagoniza más el hecho del lugar ostentoso de la iglesia, el renombre de la iglesia. Pero en sí, la palabra, el mensaje o la misión se está poniendo en un segundo plano. Entonces, fíjese esa pregunta que le hacen a Juan el Bautista, preguntándole, entonces, ¿tú qué responderías de ti? ¿Quién eres tú? Al respecto hay algo también que dice Pablo, cuando Pablo se refiere a sí mismo, también lo hace de una manera tan sabia que nos enseña a nosotros a entender quién es el centro de todo. Miren lo que dice Pablo hablando de los Efesios, en el capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué dice ahí? A mí que soy el más pequeño. A mí que soy el más pequeño. Nosotros como hijos de Dios debemos entender, como siervos de Dios debemos entender que el grande, que el mayor, acuérdense que el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, que Cristo es el primero, que Cristo es el mensaje, la verdad que nosotros debemos predicar, que Cristo es la verdad o el mensaje que es importante. Es decir, que mis palabras que puedan añadirle no son importantes. Las palabras que yo pueda agregarle a este mensaje no son importantes. Lo importante es el mensaje que hoy estamos llevando. Amados, en estos tiempos que estamos viviendo, las añadiduras de las palabras que nosotros podamos darle a la palabra de Dios sobran. Hoy el mundo necesita el evangelio de verdad. Hoy el mundo necesita que respondamos ante la necesidad que hoy hay en este tiempo, en estos últimos tiempos, que respondamos única y exclusivamente con el evangelio de verdad. Declarando a Jesús como nuestro Dios, declarando a Jesús como el centro, como el protagonista. Nosotros simplemente somos siervos.
Nosotros simplemente somos aquellos que somos los mensajeros de ese mensaje, valga la redundancia, pero no somos los protagonistas de la palabra en este tiempo. Amén. Yo quiero que usted pueda hoy darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque usted es ese mensajero en este tiempo. No importa quién seamos usted y yo. No importa en dónde estemos o qué posición ocupemos. Eso no importa. Dios nos ha dado el privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación. Así que usted tiene el privilegio de llevar ese mensaje y de ser ese mensajero en estos tiempos. Así que tome aliento en este tiempo y gócese. Y cada día puede usted ser esa voz, como dice la palabra y como decía de Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto. Amén. Vamos al versículo 23. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Versículo 23. ¿Qué respondió Juan el Bautista ante esa pregunta? Dijo, yo soy, mire lo que dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Dijo que qué? Digo, yo soy la voz de uno del que clama en el desierto. Fíjese si usted puede comparar esa voz con la palabra. Es decir, hemos aprendido que Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, ¿cierto que sí? Pero cuando Juan el Bautista dice yo soy simplemente la voz, o sea, ahí ya no toma relevancia, ya no es más importante la voz que la palabra, no, es más importante la palabra, ¿cierto? Y hay una comparación interesante ahí. Él no dijo, no, yo soy la palabra, que no, él dijo, yo soy la voz de uno, ¿cierto? Que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Eso lo declaró el profeta Isaías. Allá usted lo encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 3. Usted encuentra esa profecía acerca de aquella persona, que en este caso era Juan el Bautista, iba a venir delante del Señor. Y cuando hace referencia precisamente a venir delante de él y enderezar el camino del Señor, es porque hace esa comparación de cuando un rey va a pasar por un camino y va a pasar por un desierto, va a pasar por un lugar donde los caminos no son los mejores, necesita a un obrero, necesita a alguien que vaya delante preparando el camino para que ese rey pueda pasar. Entonces fíjese cómo la importancia de Juan el Bautista, ¿no? Juan no era cualquier persona. Juan había sido llamado y ha sido ya de antemano, Dios lo había preparado para ese tiempo específico de la venida de Dios hecho humano, hecho carne aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces Juan el Bautista viene a cumplir ese papel, a preparar el camino, ¿cierto? Como les decía, ese obrero que prepara el camino delante del rey para que pase el rey por esos caminos que son torcidos, hay que allanar el camino o emparejarlo, ¿cierto que sí? Entonces, ese es el trabajo del obrero que va adelante. Esa fue la labor de Juan el Bautista, preparar ese camino, ¿cierto? Venir delante del Mesías predicando ese mensaje de arrepentimiento y de salvación. Entonces, hermoso. Y ante esa respuesta de Juan el Bautista ante esos que lo estaban confrontando, ante esos religiosos de la época, mire lo que dice el versículo 24. El versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Eso para nosotros es claro. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues entonces bautizas? Esa pregunta, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Para ellos era claro que el hecho de estar bautizando a la persona que bautizaba le daba la autoridad es decir, la labor de Juan el Bautista al bautizar llevaba a las personas a pertenecer en este caso al reino de los cielos. En el Antiguo Testamento el hecho de hacer lavamiento, el agua simbolizaba limpieza, pero también simbolizaba el hacer parte de o el pertenecer a, en ese caso digamos que al pueblo de Dios, ¿cierto que sí? Pero Juan el Bautista al bautizar hacía que las personas vinieran al arrepentimiento, ¿cierto? Y que vinieran al reino de Dios y vinieran a vivir una vida diferente a la que tal vez estaban viviendo, tal vez por la religiosidad, tal vez por cualquier otra serie de situaciones,
Pero las personas que venían y aceptaban el bautismo simplemente aceptaban el reino de Dios en su corazón. Aceptaban la venida del Mesías, esperaban a Jesús, el momento de su venida. Entonces, eso los confronta más, ¿cierto? Eso confronta a los sacerdotes de la época. Yo les decía ahorita precisamente que eso era lo que causaba la preocupación en los líderes de la época, en los religiosos. El hecho de que Juan el Bautista se tomara el atrevimiento de bautizar. Porque esa pregunta fue una pregunta fuerte, un poco, diría yo, discriminatoria, ¿cierto? ¿Quién eres tú entonces para que bautices? Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 5, dice, y salía a él, es decir, aquí se refería de cuando Juan salía a predicar o salía a bautizar. Dice que la gente, dice el Evangelio de Mateo, dice que y salía a él, es decir, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando salía Juan a predicar, cuando salía Juan a bautizar, no salían 3 o 4 personas, sino eran multitudes que seguían a Juan el Bautista. Entonces, fíjese la preocupación de los religiosos. Entonces, ¿quién se cree usted? ¿Quién cree que es usted para tomarse ese atrevimiento o esa autoridad de bautizar? Si usted no es de los que nosotros esperamos, ni el profeta, ni es el Cristo, ¿cierto? Ni es Elías. Entonces, esa era la preocupación. Vamos, mire lo que dice el versículo 26. ¿Qué responde Juan al respecto? Allí estamos en Juan capítulo 1, no pierda el texto. Dice, versículo 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es decir, les estaba diciendo, ustedes están poniendo la mirada en lo que no deberían mirar. Ustedes están preocupados por los ritos religiosos. Ustedes están preocupados por los rituales, ¿cierto? Que tal vez muestran algo que aparentemente puede ser piadoso, pero no, ustedes tienen que poner, yo les digo y les advierto que no pongan la mirada ahí, sino estén atentos, porque en medio de ustedes hay alguien a quien ustedes no conocen. Versículo 27 dice, hablando ahora sí del Mesías, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Hasta el momento Juan no había dicho nada de Jesús, no había dicho nada del Cristo. Aquí ya se refiere a él y dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este argumento, o esta verdad mejor de Juan el Bautista, es una verdad, perdón, que en este texto usted lo va a encontrar de manera constante. Usted va al versículo 15 y Juan dijo, Juan el autor del libro, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Fíjese, el alfa, el omega, nuevamente el principio y el fin. Entonces, Juan el Bautista, en el versículo 27, le está respondiendo a los judíos, a los religiosos, le está diciendo, este es el que viene después de mí. El que viene después de mí, pero no porque sea postrero o no porque sea el último, no. Él es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces, fíjese esa declaración de Juan el Bautista, y hace la comparación de esa actividad de un esclavo o esa labor de un esclavo que era atender a su amo cuando tal vez llegaba a su lugar, a su residencia, al lugar, a su casa. El esclavo era una de sus labores, de sus tareas era quitar el calzado. Entonces, el calzado de su amo, de su señor. Entonces dice Juan, yo no soy ni siquiera digno de hacer esa labor, de desatar ese calzado. Mire el concepto y la verdad que hay en el corazón de Juan el Bautista para poder responder de esta manera. Como veníamos hablando, Juan el Bautista siempre ante cada pregunta que se le formulaba, él hacía que la óptica girara y no pusiera la mirada en él, sino en aquel que había de venir. Pero no como el que había de venir, como el que llegaba tarde, no, el que dice ahí, no el que está después de mí, sino el que es antes de mí.
del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus pies. Es interesante eso. Es hermoso cómo Juan exalta, ¿cierto?, la majestad y la grandeza, que no es cualquiera el que había de venir. El que viene después de mí es el Mesías. El que viene después de mí es el Hijo de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. El que viene después de mí es el Cordero. El que viene después de mí es el que trae vida. Él es el importante. Y dice, ¿quién soy yo? Yo no, la verdad no merezco ni siquiera desatar el calzado de sus pies. Qué hermoso concepto tiene Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, eso traía mucha más contradicción a la cabeza de los judíos, de los religiosos. O sea, las respuestas de Juan el Bautista eran respuestas certeras, eran respuestas que venían inspiradas por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y es interesante que para los judíos, el entender esto no era fácil. El entender una respuesta como esta no era fácil. O sea, ellos, por eso tantas preguntas, por eso ¿cómo decirlo? Lo acosaban con tantas preguntas porque no podían comprender. O sea, llega un momento donde dice, espérenme, aquí lo encuentro, donde dicen los religiosos, nosotros necesitamos, creo que es el versículo, versículo 2, donde dicen los religiosos, necesitamos llevar una respuesta. Fíjense lo confundidos que estaban. O sea, los religiosos no sabían qué decir porque las respuestas de ellos, las respuestas de Juan, no era algo de revelación humana. Es decir, cada respuesta que Juan daba, por más certera, recuérdese, respuesta cerrada, respuesta abierta, por más certera que fuera, concisa, era algo que no se podía comprender con una mente humana, con una mente religiosa. Ellos podían conocer las Escrituras, sí. Ellos podían conocer la ley y los profetas, sí. Pero esta verdad de la revelación del Hijo de Dios, solamente con la inspiración del Espíritu Santo y solamente a través de Cristo se había podido entender. Y usted por eso lo va a entender, recuerda usted, cuando hablamos hace unos domingos atrás del nuevo nacimiento, Jesús está hablando con Nicodemo y le está diciendo Jesús a Nicodemo, te hablo estas cosas hablándole acerca del nuevo nacimiento. Y tú siendo maestro no entiendes lo que te quiero decir. Pues fíjense la verdad de Dios que no puede ser comprendida con una mente humana. Esa verdad de Dios solamente puede ser comprendida por alguien que deja que el Espíritu Santo obre, que deja que la palabra de Dios obre en el corazón. De lo contrario, como dice Pablo, bendita locura. O sea, para los que no entienden esto es una locura. Para aquellos que no quieren dejar que la verdad obre, eso no es fácil de comprender. Entonces, para los religiosos de la época, mucho menos. Era fácil de comprender, ¿cierto? Porque conocían las Escrituras, conocían la ley y los profetas, pero esta verdad no se les había revelado. Jesús mismo, el Verbo hecho carne, aún no se les había revelado. Muy bien, seguimos entonces adelante, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara. Esto simplemente para dar una referencia del lugar, ¿cierto? De manera histórica, para que usted y yo nos podamos ubicar también en la parte histórica. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, entramos al versículos 29 a 34, donde ya la mirada completamente se centra en el Hijo de Dios, en Jesús. Donde la mirada completamente se centra en el Cordero, el Hijo de Dios. Antes hablamos de Juan el Bautista, y como les decía en la introducción, no porque Juan el Bautista ocupara un lugar más importante que Jesús, no, sino que simplemente era un escogido de parte de Dios para poder llevar ese mensaje en el momento indicado. Pero aquí ya viene la revelación del Hijo de Dios, de Jesús, ¿cierto? Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús. Miremos, aquí vamos a encontrar cómo Jesús es revelado a través de esta verdad que Juan declara, Juan el Bautista, ¿cierto? Estamos hablando de Juan el Bautista. La verdad que él declara. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Nuevamente, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense lo primero que revela Juan el Bautista cuando ve a Jesús. Aquí, en este momento del pasaje, ya Juan
había bautizado a Jesús. Digamos que usted va a encontrar aquí en el libro de Juan, no los sucesos tan, digamos, cronológicamente ubicados como usted tal vez lo puede encontrar en el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas, los evangelios sinópticos. Aquí en este suceso, aquí en esta parte, como les decía, hay información aquí valiosa que no está en los otros libros. Entonces aquí ese suceso ya había pasado, el bautismo de Jesús, cuando viene a Juan el Bautista para ser bautizado. Entonces dice que en este día, ya había pasado eso, dice en este día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí, dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese que el hablar en estos términos, tal vez para los judíos y para quienes escuchaban esa verdad, esa revelación, podía ser común y no. ¿Por qué? Podía ser un poco contradictorio. Común en el término de que los sacrificios de corderos, eso era común para ellos. Ellos, si de pronto le hablaban de sacrificio del cordero, ¿cierto? Habían ciertos rituales, mandatos de parte del Señor en el Antiguo Testamento para el pueblo judío que requerían del sacrificio de animales, ¿cierto? De sacrificio de cordero. Usted lo puede encontrar en los libros de Éxodo y Levítico. Entonces, al hablar de este es el cordero, creo que era común, ¿sí? Pero cuando dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo, o sea, son verdades que, como les decía ahorita, con sabiduría humana no se pueden comprender. Para ellos, estamos acostumbrados al cordero, estamos acostumbrados a sacrificios, pero no entendemos que sea el Hijo de Dios y venga a quitar el pecado del mundo. Entonces, esa verdad, la primera revelación de Jesús aquí en este pasaje que nos quiere mostrar es Jesús como el Cordero de Dios. Jesús como el Cordero de Dios. Usted lo va a encontrar también ahí en el título, en la versión que tengo, la Reina Valera, lo tiene ahí, ¿cierto? El Cordero de Dios. Entonces, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías capítulo 53, Isaías ya lo había profetizado también. Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es decir, estaba profetizando que como cordero, como ese que iba a cumplir a satisfacción el sacrificio por la culpa y el pecado de la humanidad. Es decir, Cristo, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, Jesús viene a mostrarse en este momento como el Cordero de Dios que quita definitivamente el pecado del mundo. Entonces, es importante poder entender esos tres aspectos que quiero resaltar ahí. Primero, hablamos ya del Cordero. Entonces, viene a revelarse como Cordero, como ese sacrificio perfecto. Algo que es importante poder nosotros entender que en el Antiguo Testamento, el hecho de que Dios hubiera mandado estas, ¿cómo decirlo? Estas órdenes o estos mandatos al pueblo de Israel de los sacrificios, en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, Dios habla del pueblo a manera de insatisfacción, porque dice que el tanto sacrificio no era suficiente para él. ¿Por qué? Porque esos sacrificios eran de una u otra manera sacrificios humanos. Aunque eran como Dios los había mandado, el ser humano no cumplía a satisfacción lo que Dios anhelaba del corazón del ser humano. Allá en Isaías 1:11 dice que él está hastiado, que él está cansado de la multitud de los sacrificios, porque lamentablemente la gente lo tomaba más para cumplir un ritual. Pero aquí entendemos por medio de Jesús, ¿qué entendemos hoy? Que Él es el sacrificio perfecto, amén. Que Él es el sacrificio necesario y suficiente, que no necesitamos hacer nada más. Hoy usted y yo no necesitamos hacer cosas adicionales para buscar el perdón, porque Cristo lo suplió todo, absolutamente todo. Amén. Jesús en la cruz del Calvario fue como cordero, dice el profeta Isaías. Y dice que enmudeció, no dijo nada, ¿cierto? Simplemente obedeció la misión que el Padre le había mandado. Otro aspecto que quiero resaltar ahí, hablamos ya del cordero, ahora que quita el pecado. El pecado creo que para todos nosotros es claro cuando hablamos de lo que significa el pecado. El pecado es errar en el blanco. En el griego, pecado se traduce como amartía.
que significa errar en el blanco. Entonces fíjese que el hombre siempre va a errar en el blanco, en sus propias fuerzas. Nosotros en nuestra humanidad nunca vamos a lograr ese 100% que necesitamos en nuestra vida espiritual, o que necesitamos en el reino de los cielos. Pero Jesucristo lo suplió. El Señor lo suplió. Por eso, por medio de su sacrificio, podemos nosotros ser aceptados delante del Padre. Mire lo que dice Romanos 3, 11 y 12, hablando acerca de lo imperfecto que es el hombre, de lo imposible que es para el hombre poder lograr cumplir ese sacrificio perfecto. No, es imposible. Tuvo que ser necesario que Dios mismo, a través de su Hijo, viniera a la tierra y que como cordero quitara el pecado. Mire lo que dice Romanos 3, 11 y 12. Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. O sea, esto creo que para nosotros es claro. Cuando Pablo está hablando esto en el libro de Romanos, está haciendo esa comparación precisamente de los judíos que por religiosos creían que eran superiores a aquellos que no cumplían sus rituales o que no cumplían las condiciones puestas por los hombres. Pablo le está diciendo, si usted lo va a leer desde el versículo primero, usted va a encontrar cómo hace la comparación diciéndole a los judíos. O sea, el hecho de que otro no sea judío, o el gentil, ¿cierto? El que no haya conocido al Señor, no haga sus prácticas, no quiere decir que usted sea superior a él. No. Dice, y empieza a hacer una declaración tremenda ahí, diciendo que no hay ni siquiera un justo, no hay ni siquiera alguien bueno que por su propia voluntad busque al Señor, ¿cierto? Sino es por su gracia y su misericordia. Pero también hablemos en ese mismo versículo cuando dice: es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando se habla del mundo, obviamente está haciendo referencia a la humanidad en general, sin importar su raza, su color, su idioma. Pero es también importante poder hacer claridad, porque cuando a veces, por eso es hermoso entender la Biblia en su contexto. Es hermoso entender que a veces tomamos una palabra y la tomamos de la manera incorrecta, ¿no? Cuando habla aquí del mundo, sí habla de las personas en general, pero no podemos tomar la posición de aquellos universalistas que dicen que todo el mundo va a ser salvo, porque no es así. Es simplemente los que por gracia Dios permita que crean en Él, los que por gracia Dios permita que se acerquen a Él, porque es Dios el que lo permite. Es Dios el que lo permite, por su buena voluntad, por su misericordia. Entonces, importante que usted pueda entender que Él es el que quita el pecado del mundo, pero es importante que aquel que se acerca a Él crea en Él. De lo contrario, nada podrá suceder. De lo contrario, esa salvación no va a ser para esa persona, a no ser de que crea en el Señor y lo reconozca como su único y como su suficiente Salvador. Amén. Versículo 30. Vamos al versículo 30. Dice el versículo 30, esta nuevamente es una afirmación, ya lo hemos escuchado. Este es aquel de quien yo dije, aquí está hablando Juan el Bautista: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Amén. Bautizando en agua. Entonces fíjese cómo está mostrando a Jesús como ese varón que venía después de él. Ya hablamos de la importancia de Juan el Bautista, pero aquí en este caso él está mostrándolo, ya lo mostró como el Cordero que quita el pecado del mundo, y él simplemente dice: yo bautizo en agua. Yo bautizo en agua porque es un mandato que Dios me dio a mí. Pero mire lo que dice ahora acerca de Jesús. Estábamos hablando que Jesús en el versículo 29 se revela como el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora miremos el versículo 32, por favor. Versículo 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él. Yo les decía que aquí ya había pasado esa escena del bautismo de Jesús. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces,
Jesús viene, el bautismo de Juan el Bautista, es un bautismo de agua, un bautismo en obediencia, un bautismo para arrepentimiento, pero fíjense que el bautismo en el que va a bautizar el Señor Jesús es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Es una promesa que nos abraza a nosotros también, esa promesa del Espíritu Santo de Dios. Y porque dice Jesús en Juan 16:7, Juan capítulo 16, versículo 7, le dice hablándole a sus discípulos: a vosotros os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré al Consolador. Pero ¿para qué va a enviar al Consolador? Yo quiero que ustedes se puedan ir conmigo a Juan 16, versículo 7. Lea conmigo. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, está hablando el Señor Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero yo quiero que usted pueda mirar el propósito, aquí podemos decir el propósito del Espíritu Santo, que a veces queremos que el Espíritu Santo, porque lo escuchamos, porque a veces lo han predicado de manera incorrecta y a veces lo creemos así, pero mire cuál es el propósito del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Propósito: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. Fíjense, decíamos ahorita que la verdad que Juan el Bautista declaraba no era una verdad que se pudiera creer o aceptar con la mente humana. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, un religioso, alguien muy importante en el Sanedrín, alguien muy importante en la época, conocedor de las Escrituras, pero no podía entender la verdad, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo aún no estaba en él, porque él no había nacido de nuevo. ¿Lo recuerda usted? Dice ahí, entonces Jesús les está diciendo, cuando venga el Espíritu, les va a guiar a toda verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces aquí está Jesús revelándose como aquel que va a enviar el Espíritu Santo para bautizar, para bautismo del Espíritu Santo, porque Juan bautizaba, pero bautizaba en agua. Amén. Versículo 34, ya para terminar. Versículo 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Este es quién? El Hijo de Dios. Entonces decíamos, Jesús se presenta, o mejor, Juan habla de Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Primero. En segundo lugar, aquel que va a enviar el Espíritu Santo, es decir, que el que va a bautizar con el Espíritu Santo es el Señor Jesús, ¿cierto? Y en tercer lugar, es el Hijo de Dios. Versículo 34, yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire qué hermosa conclusión de este segmento que hace, aquí en este caso, el que hace el escritor, ¿cierto? El escritor cierra no sé, fragmento, si lo puedo decir, fragmento del texto, diciendo y concluyendo de una manera poderosa, este es el Hijo de Dios. Creo que todos los que estamos aquí hoy escuchando la palabra, podemos decir, somos hijos de Dios, amén. Somos hijos de Dios y creemos en esa verdad, creemos en Él, pero podríamos decir también y tenemos que reconocer, no somos como Él, porque Él es Dios mismo, es el Hijo de Dios. Nosotros podemos decir, y hay un pasaje también en donde dice que somos como hermanos, ¿cierto? De Jesús, ¿cierto? Pero en la fe y creyendo y entendiendo que Él es el Hijo de Dios. Es decir, no participamos de esa naturaleza como Dios porque Él es el Hijo de Dios, pero nos da a nosotros la oportunidad también de, por creer en Jesús, de ser hechos hijos de Dios. Mire lo que dice Efesios 3:15. A manera de conclusión, Efesios 1:5, Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos predestinó para ser, ¿qué? Adoptados. Hemos sido adoptados por medio de Cristo. Por medio de Cristo hemos sido adoptados y hemos sido hechos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Porque esa verdad de Cristo también se hace real en nuestra vida. Romanos 8:15 dice,
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Yo creo que es una manera maravillosa de poder cerrar en esta mañana, de darle gracias a Dios porque nos hace hoy sus hijos. Primero, vemos a Jesús como esa revelación del Cordero que quita el pecado del mundo y por el cual nosotros hoy podemos acercarnos delante del Padre y darle gracias porque por medio de ese sacrificio, ese Cordero, como dijo Isaías, que enmudeció, que no abrió su boca y que simplemente obedeció la voluntad del Padre, por ese Cordero inmolado en la cruz, el sacrificio perfecto, hoy usted y yo podemos celebrar y podemos reconocer que somos adoptados y somos hijos de Dios. Pero también que Jesús ha enviado el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hoy nos permite entender esta palabra, que hoy nos permite poder estudiar las Escrituras, la palabra de Dios, como un todo y entender lo que Él nos quiere decir. Y ahí en eso yo le enfatizo a usted para que cada día usted anhele conocer más las Escrituras. Lamentablemente estamos en tiempos tan difíciles que, como dice la palabra, aún los escogidos serán confundidos. La palabra que hoy se predica muchas veces no es la correcta. Y muchas veces se dice amén, se dice gloria a Dios, pero no está el discernimiento del Espíritu Santo ahí. Simplemente se acomodan los versículos, se acomoda un pasaje para lo que yo quiero decir y enseñar, pero realmente el texto dice algo diferente. Entonces, qué hermoso que siempre dejemos que esa verdad venga a nuestra vida, porque el Señor lo dijo, cuando yo me vaya, enviaré al Consolador que los va a guiar a toda verdad. Es decir, el conocer la palabra hoy, el meditar la palabra, solamente nos permite entender la verdad por medio del Espíritu Santo, no de ninguna otra manera. No depende de sus estudios, de mis estudios, de mi capacidad, de qué tan hábil soy. No, depende del Espíritu Santo, de la voluntad de Él sobre mí, que me permita entender la verdad de la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Y por último nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Qué hermosa conclusión. Jesús es el Hijo de Dios. Recuerde, Jesús no es ninguna creación. Es como aquellos que dicen que Él hace parte de la creación. No, Jesús es el Verbo, Jesús es el Creador. En Él subsisten todas las cosas. Por Él fueron hechas, dice la palabra de Dios. Así que hoy nos gozamos por eso en esta mañana y démosle gracias a Dios por lo que nos permite entender hoy de su palabra. Entender, acuérdese de lo que hablamos de Juan el Bautista, simplemente nosotros somos mensajeros. La mirada está puesta no en el mensajero, sino en el mensaje, recuérdelo. La mirada está puesta en la palabra de verdad que usted y yo predicamos, es decir, la mirada está puesta en Cristo. Y terminamos con esa revelación de Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, que bautiza en el Espíritu Santo de Dios y que también es el Hijo de Dios. Amén. Así que Dios les bendiga. Quiero orar para terminar y déndole gracias allá. Dele usted gracias a Dios en su casa, donde se encuentra, por esta revelación de Dios. No porque yo lo haya dicho, sino porque yo sé que el Espíritu Santo hoy nos ha hablado. Estoy convencido que así como me habló a mí, hoy le habla a usted en su casa. Y así como le ha hablado a usted, usted no va a callar. Ahora usted va a reproducir ese mensaje. Mensajeros llevando la palabra de Dios donde quiera que estemos. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu hermosa palabra. Gracias porque podemos creer, porque tú permites que, Señor, venga el creer, la fe en ti, Señor. Eso no depende de nosotros, no nació de nosotros, sino que por ti, por la revelación y por tu Espíritu Santo en nosotros, podemos creer en ti. Señor, gracias, oh Dios, te damos porque la palabra de Dios nos trae libertad, el conocimiento de ella. Señor, nos trae libertad, quita toda confusión, toda duda. Y hoy podemos declarar, Señor, que tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Hoy podemos declarar, Cristo, que tú eres el que bautizas por medio del Espíritu Santo, pero que también tú eres el Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Yo te honro a ti, Señor, y te pido que esta palabra cumpla ese propósito, Señor, por la cual hoy es enviada. La palabra de Dios, Señor, es el mensaje, no es el mensajero. Señor, es la semilla, es, Señor amado, la verdad que estamos predicando de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Me alegró estar con ustedes. Dios les bendiga, les amamos grandemente y no desfallezcan, sino pongan su mirada. ¿Cómo lavar bien tus manos? Primero, mójate con agua limpia. Segundo, deposita suficiente jabón. Tercero, frota los dedos entre sí y las palmas. Cuarto, cepilla tus uñas. Quinto, retira bien todo el jabón. Sexto, seca con una toalla desechable.